San Lucas capítulo 24, en los versos 5 al 7. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Ahora ustedes, hermanos. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento de meditar en tu santa y bendita palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que prepares la mente y el corazón de mis hermanos. Con su mente puedan entender, razonar, discernir muy bien esta palabra. Y cuando ya la hayan entendido, Divino Señor, de sus mentes la pasen a su corazón. Y ahí la guarden, Divino Dios, para cuando la necesiten, Divino Dios, ahí la tengan, poderoso Padre. Señor, te pido para mí, Dios Todopoderoso, extiende tu mano, ponla sobre mí, Divino Señor, y desde mi cabeza hasta mis pies cúbreme, Divino Señor, con tu presencia, poderoso Padre. De tal manera, Divino Señor, que mi mente sea iluminada, que mi lengua se desate, que mi corazón se llene, para que de lo que esté lleno mi corazón puedan hablar mis labios, Divino Señor. Tómame en tus manos, Divino Señor, como instrumento. Si hay algo impuro en estos momentos en mi corazón, Señor, quítalo, para que tu palabra pueda fluir, Divino Señor, y llegue al corazón y la mente de mis hermanos. Vamos a dar principio en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo damos principio. Amén, amén y amén. Siéntense, mis hermanitos. Vamos, hermanos, a tratar este asunto o este tema que se llama, o se va a llamar, hermanos, el Día del Señor. El Día del Señor se va a llamar el asunto o el tema, hermanos. Hermanos, ¿por qué puso Dios ahora para este día en mi mente y en mi corazón este asunto, este tema, hermanos? El Día del Señor. Hermanos, porque tiene algunos días, en estos días también, hermanos, de que hemos encontrado, la hermana Guille y yo, a algunos de los hermanos que pertenecen a la iglesia. Y les hemos dicho: hermanos, por la mañana tenemos culto, ya se abrió el templo. Lo cerramos un momentito, pero ya volvimos a abrir y ya está abierto desde hace algún tiempo. Pero ustedes no han llegado a la iglesia, no han estado ahí. Y a veces, hermanos, un poquito disgustados nos dicen: pues es que estamos haciendo esto y aquello y lo otro, y en fin, y nos dicen: sí está bien, hermanos, sí. Todos tenemos que hacer algo, hermanos, porque ya dijo el apóstol Pablo: el que no trabaje, que no coma. Así es que, hermanos, tenemos que echarle ganas al trabajo para poder comer, correcto. Pero también la palabra nos dice, hermanos, que este día domingo es el Día del Señor, hermanos. Antes, hermanos, en el Antiguo Testamento, el Día del Señor era el sábado. Y entonces, hermanos, el sábado todos dejaban de trabajar, todo el pueblo. Les quiero decir que este asunto del Día del Señor es solamente para los cristianos, para los hijos de Dios, hermanos. Y yo creo, hermanos, creo y quiero entender que todos los que estamos ahorita y algunos otros que no están, pero que también son hijos de Dios,
Ese para nosotros es el asunto. Muy bien. Entonces, hermanos, el día sábado era el día del Señor en aquellos tiempos. Pero, hermanos, las circunstancias empezaron a cambiar. El Señor Jesucristo nació aquí, el Señor Jesucristo tuvo aquí su infancia en este mundo, y cuando ya se llegó el momento de que tenía que hacer lo que el Padre le mandó, entonces, hermanos, todas las cosas empezaron a salir de acuerdo a como estaban planeadas. Para nuestro Dios no hubo nada que tuviera que arreglar en ese momento, ya todo estaba planeado, hermanos, e inclusive hasta se cree que todos los latigazos que le dieron al Señor, no le faltó ni uno, hermanos, pero tampoco se pasó de uno, hermanos, no, todo lo que tenía que darse se le dio, hermanos, muy bien. Entonces, hermanos, resulta de que ahora, como les estoy mencionando, a nosotros como que se nos está olvidando, hermanos. Yo nunca había entendido, comprendido por qué, hermanos, en la fábrica, en esta fábrica, por medio de nuestro sindicato y todo lo que teníamos, hermanos, entonces nosotros como obreros teníamos, hermanos, el privilegio de que si trabajábamos el domingo nos los pagaban doble. Dije, pues ¿por qué no hicieron siquiera 2 días que fueran como domingo para que nos pagaran 2 veces doble? Hermanos, y aparte de que nos pagaban doble, en el siguiente semana nos daban un día de descanso pagado. Fíjense, pero yo dije, pues está yendo a todo dar, no, pues, se acabó, nunca dije nada más. Pero después, hermanos, cuando ya empecé a conocer la palabra de Dios, me puse a pensar, ¿por qué? Hermanos, fíjense que nuestro sindicato, hermanos, cambió. Si nosotros íbamos a trabajar, hermanos, entonces exigíamos, se acordó que entonces nos pagaran doble. Pero no entendía yo por qué. Y a lo mejor los compañeros que tomaban parte en esto del sindicato, hermanos, a lo mejor iban y discutían y alegaban y esto y lo aquello, pero tampoco sabían por qué tenía la empresa que pagarnos doble. Y después darnos un día de descanso y pagado. A lo mejor no sabían tampoco, hermanos. Bueno, yo no sabía. Empecé, hermanos, a leer la palabra y todo eso, y me enteré que nos pagaban doble porque el día domingo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y por eso yo creo que los compañeros que nos representaban ni sabían eso. Pero bueno, al fin y al cabo ya estaba así. Nosotros decimos, y alguna fecha decimos, y decimos de nuestra era cristiana, ¿correcto? De cuando Cristo nació, hermanos, y se comenzó esa era, la era cristiana. Y bueno, así pasaron los días. Pero al fin y al cabo, hermanos, después entendí que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, debemos de saber, hermanos, debemos de saber, y no se nos debe de olvidar, hermanos, porque a veces se nos olvida de tanto que venimos y de tanto que venimos, ya no sabemos ni por qué venimos. Hermanos, venimos en este día, principal día de la semana, porque es el día del Señor. Y muchas personas que están todavía en lo de la ley nos dicen, no, el día del Señor es el sábado. Y ahí empieza la discusión, hermanos. Bueno, pero ustedes y yo, hermanos, hoy vamos a tener otra vez una idea, hermanos, de por qué es el día del Señor y por qué tenemos, hermanos, que guardarlo y por qué tenemos que venir y por qué no tenemos que comprometernos con alguna otra cosa por allá, porque tenemos un compromiso aquí con nuestro Dios, hermanos, con nuestro Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, solamente les quiero decir para ilustrar mi predicación, que cuando anduve de supervisor en el territorio centro, que le decía en nuestro movimiento, hermanos, entonces iba yo para la ciudad de Tuxtepec, porque allá estaba el grueso de las iglesias que tenemos. Bueno, y entonces, hermanos, un hermano luego me dijo, si vas a venir aquí, dice, ya bien.
Hermanos, a resumidas cuentas, me hicieron un cuartito y me pusieron todo lo necesario. Me hicieron un cuartito y me pusieron todo lo necesario, hermanos, todo lo necesario. Me pusieron cama. Y les quiero decir sinceramente, hermanos, que yo me acostaba en el suelo, porque la cama, hermanos, era muy calurosa para mí y no podía. Pero bueno, ellos me pusieron todo lo necesario. Muy bien. Esta familia, hermanos, cuando los empecé a conocer, en ese tiempo, hermanos, el culto de varones era el martes. Y el martes el jefe de la casa no trabajaba. Tenían varias tiendas tenían, pero vivían también ahí donde tenían una tienda. Y entonces, hermanos, él no trabajaba ese día martes. Ese día se levantaba y no hacía nada. Le daban de desayunar y se iba, hermanos, a buscar a los hermanos que estaban de la directiva de varones. Se ponía sus órdenes, hermanos, y lo que iban a hacer en ese día, él disponía su camioneta que tenía. Y llevaba a los hermanos de aquí para allá donde querían y todas esas cosas. Y llegaba a comer a las 3 de la tarde y luego otra vez de comer se iba y bueno, y el día lunes. Y el día martes, que era el culto de varones, hermanos, también ahí estaba. Bueno, en fin, hermanos. Y luego después el miércoles la hermana hacía lo mismo y estaba siempre ahí con las hermanas, con la directiva. Y luego después el viernes, entonces era el de los jóvenes y sus hijos, 4 hijos, Silvia, Fidelina, Eiraís y Evedio. Los 4 hijos eran jóvenes y los 4 hijos se iban el viernes. Y el día domingo, hermanos, cerraban definitivamente y todos los 4 hijos, papá y mamá, se iban al templo. Y ahí estaban, hermanos, en el templo, en la mañana, en la tarde, el culto de matutino, en fin, todo lo que se hacía, hasta el último culto de la tarde, ya regresaban a casa. Y otra vez comenzaban su semana así. Bueno, estos hermanos, bueno, pues me imagino que le ponían mucho interés a su tienda, porque todos los que vivían por ahí cerca, hermanos, sabían que ellos eran, pero bien riquitos, hermanos, bien riquitos, ¿eh? Bueno, muy bien, así hacían estos hermanos, correcto, muy bien. Entonces, hermanos, para nosotros ahora, los que estamos aquí, hermanos, toda la semana se debe adorar a Dios, sí, hermanos. Pero el día principal es el día domingo. Vamos a comenzar, hermanos. Vamos a ver. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 2, en los versos 46 y 47. Libro de los Hechos, capítulo 2, en los versos 46 y 47. Libro de los Hechos, capítulo 2, en los versos 46 y 47. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en los versos 46 y 47. Dice así. Amén, hermanos. Amén. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Muy bien. Entonces sí tenían, hermanos, sus reuniones, el culto entre semana. Correcto, muy bien, hermanos. Pero era un culto sencillo, vamos a llamarle así. Era una reunión, hermanos, chiquita. Pero el día domingo se levantaban, hermanos, y hacían culto matutino, y allí se pasaban todo el día en el templo. Muy bien. Entonces, eso pasaba, hermanos, en el libro de los Hechos. Correcto. Muy bien. Pero en la adoración del domingo, porque Cristo resucitó el domingo. Vamos a ver. En este domingo, hermanos, en los domingos, creyentes, hombres y mujeres, hermanos,
estuvieron en actividad desde muy temprano del día domingo por el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos el domingo era el primer día de la semana, lo que es para nosotros hoy el lunes, pero para ellos el domingo era el primer día de la semana. Correcto. Así es que entonces el sábado hacían su descanso, hermanos, como estaba estipulado en el antiguo, y después, hermanos, el día domingo ya se disponían para trabajar. Muy bien. Pero ese día sucedió algo, hermanos, que nunca había sucedido. El Señor Jesucristo lo crucificaron el viernes, todo el sábado estuvo en el sepulcro, hermanos, y parte del domingo. Entonces les quiero decir también, hermanos, a grandes rasgos, que los días comenzaban a las 6 de la tarde en ese día, en esos tiempos. Después de, hermanos, en este calendario que unos le llaman el calendario gregoriano, hermanos, entonces ahora nuestro día comienza a las 12 de la noche. Sí, ya saben eso, ¿verdad, hermanos? A las 12 de la noche. Hoy cuando terminen las 11 y comiencen las 12, hermanos, ya es lunes. Bueno, en ese día comenzaba a las 6 de la tarde. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, sucedió que las mujeres no pudieron hacer nada el sábado, hermanos, porque era el día de guardar, era el día de reposo. Pero el día domingo, hermanos, entonces cuando estaba amaneciendo, se presentaron en el sepulcro. Y vamos a leer, hermanos, así muy bonito, San Mateo capítulo 28 en los versos del 1 al 10. San Mateo capítulo 28 en los versos del 1 al 10. Vamos a leer. ¿Qué sucedió? San Mateo capítulo 28 en los versos del 1 al 10. Y dice de esta manera, hermanos. Voy a tratar con esto, hermanos, de motivarlos para que se acuerden otra vez, hermanos, que el día domingo es el día del Señor y que ustedes no se tienen que comprometer en otra cosa, salvo en las cosas que nosotros los mexicanos decimos de fuerza mayor. ¿Correcto, hermanos? Como cuando a mí me apuntaban para trabajar el día domingo por medio de una lista, se acordó entre el sindicato y empresa que este y el día domingo va a trabajar el determinado departamento. Pues tenía yo que ir, hermanos, pues estaba yo comprometido porque estaba yo metido en esa agrupación. Muy bien, dijimos, hermanos, que San Mateo capítulo 28 en los versos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor así, hermanos, nada más leído, no explicado. Pasado el día de reposo, ¿correcto? Ya le estamos entendiendo todos nosotros. Pasado el día de reposo. El reposo era el día sábado, ¿correcto? Era el día séptimo. Ya le agarramos la onda, ¿verdad, hermanos? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que era el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron, los que pusieron los fariseos para que cuidaran eso. Los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id a dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Correcto. Miren, hermanos, entonces el Señor Jesucristo, después de que resucitó, hermanos, Él quiso estar con su gente, con sus discípulos.
El apóstol Pablo dice que en ese tiempo eran más de 500 hermanos los creyentes, no sabemos cuántos, vamos a ponerle 550. Bueno, eran más de 500 hermanos en ese tiempo, muy bien. Entonces Cristo lo que quería, hermanos, es presentarse ante su gente, para que su gente lo viera y asegurara que verdaderamente sí había resucitado. ¿Por qué o para qué? Para que fuera su gente la que le dijera a la demás gente que no era cristiana, a la demás gente que no creía, hermanos, que les dijeran que verdaderamente su Dios, su Cristo, su Señor, hermanos, estaba vivo. Para eso era, y por eso se le anduvo apareciendo, hermanos, durante 40 días a varias gentes, nada más a los cristianos. Bueno, muy bien, eso dice San Mateo, pero vamos a ver qué cosa nos dice San Marcos. También lo vamos a leer, hermanos, rápidamente. Ya me pasé. San Marcos, en el capítulo 16, dice así. San Marcos capítulo 16, dice, desde el 1. Cuando pasó el día de reposo, otra vez menciona San Marcos, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, en ese tiempo era el primer día, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Bueno, así pasó, hermanos, con los de San Marcos. Pero vamos a ver ahora, hermanos, a los de San Lucas. O sea que los 4 evangelios, hermanos, hablaron sobre el asunto. ¿Por qué, hermanos? Porque tenían ellos, hermanos, la encomienda. La idea de Cristo era que si ellos lo veían que estaba vivo realmente, ellos tenían que difundir eso, hermanos, como ahora nosotros. Nosotros creemos que nuestro Dios, hermanos, está vivo. No tenemos ninguna imagen aquí, hermanos, para adorar, porque nosotros creemos en Cristo, hermanos. Correcto. Entonces, el trabajo de nosotros desde aquellos tiempos, de los creyentes, de los cristianos, de los hijos de Dios, es difundir que nuestro Cristo está vivo, hermanos, para que la demás gente después entienda y crea que sus dioses de ellos están muertos, mas el de nosotros está vivo y está en acción, hermanos. Muy bien. Después, hermanos, así pasó con San Lucas y San Juan. También hablaron sobre el asunto. Muy bien. Entonces, hermanos, por el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor, por esa razón, hermanos, la gente, los cristianos de aquel tiempo, cuando les avisaron que habían visto las mujeres a Cristo, ellos se detuvieron y no fueron al trabajo. Entonces, en ese tiempo, ellos eran ganaderos y eran agricultores. Tenían que salir temprano para ir a sus campos, pero se detuvieron y no fueron, hermanos. ¿Por qué? Porque dicen las mujeres, ¿tú crees que ya resucitó nuestro Señor? Vamos a ver, vamos a ver. Y allí van a ver, hermanos, y se anduvieron moviendo más de 500 hermanos de aquí para allá y de allá para acá. Muy bien. Después de eso, hermanos,
cuando ya casi estaban enterados todos, o todos los cristianos ya estaban enterados, entonces unos no lo habían visto. Y nomás oían lo que decían otros. Y como no lo veían unos a otros, entonces como a mediodía, unos hermanos dijeron, ya vámonos a trabajar. Esto quién sabe si sea cierto, nosotros no hemos visto nada. Pero vamos a leer San Marcos capítulo 16 en los versos 12 y 13 para ver qué cosa es lo que pasó, hermanos. Estos eran creyentes, hermanos, estos eran hijos de Dios. San Marcos capítulo 16 en los versos 12 y 13. Y dice de esta manera, hermanos, en San Marcos capítulo 16 en los versos 12 y 13. Oigan bien. Acuérdense que trato de motivar a los hermanos para que sepan que este día es el día del Señor y que este día no lo podemos cambiar por nada, salvo que ustedes estén en una compañía a donde tengan que obedecer lo que digan sus representantes, como me pasó a mí. Muy bien, entonces en San Marcos 16, en los versos 12 y 13, dice así: pero después apareció en otra forma a dos de ellos, que iban de camino yendo al campo. Ya se iban al campo, no habían visto nada, hermanos, pura plática, no habían visto nada, y ya se iban al campo. Ellos fueron, hermanos, cuando se les apareció en el campo, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Se les apareció el Señor Jesucristo. Entonces cuando se les apareció ya no se fueron al campo, sino que se regresaron. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. Pero esos dos que se iban al campo sí lo vieron, sí hablaron con él. Y por eso se regresaron, hermanos, dejaron a sus animalitos, dejaron a sus yuntas o lo que llevaban, y le fueron a decir a los discípulos que efectivamente sí, ya lo habían visto ellos. Era ese día, hermanos, yo le puse aquí, hermanos, más o menos a mediodía, cuando ya habían hablado, ya habían platicado, pero no habían visto nada de eso ellos, entonces ya se iban al campo, pero allá se encontraron cuando iban de camino con Cristo, y entonces ya no se van al campo y se regresan, hermanos, se regresan y le dicen a los discípulos que verdaderamente ya está resucitado, y ellos ya lo vieron. Muy bien, pero dicen, ni aún ellos les creyeron. Pero así siguió, hermanos, la habladuría. Y ya por la tarde, hermanos, lo vemos ahora en San Lucas capítulo 24, ya por la tarde de ese mismo día, ahora en San Lucas, hermanos, capítulo 24, por la tarde en San Lucas capítulo 24, y en los versos 13 al 35, 13 al 35, 24, versos 13 al 35. Muy bien, se los leo nada más, hermanos. Dice así, oigan bien, He aquí dos de ellos iban el mismo día, También ya se habían estado por ahí, no habían visto nada. Si se iban el mismo día ya para su lugar donde vivían, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, ¿correcto? Se vinieron de allá, vamos a decir, 60 kilómetros, se vinieron caminando, no había. Dicen que Cristo resucitó, vamos a ver, y se vinieron. Pero ya era tarde, hermanos, y tenían que regresarse, y no habían visto nada. Muy bien. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte? Y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, o sea, defenderlos de los romanos a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, también estuvieron ahí, hermanos, en el chismereje, unas mujeres de entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ya se les había olvidado, como a nosotros se nos olvidan muchas cosas. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Y levantándose, ya estaban allá, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, se regresaron los 60 estadios y volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vean ustedes otra vez, estos cristianos ya se habían ido, no habían visto nada, puro cuento, puro platicar. Pero ahí cuando ya iban en el camino se les acerca un personaje, les pregunta por qué van tristes, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Llegan a Emaús y Él hace como que va más lejos. Le dice: no, quédate con nosotros, ya se hizo tarde. Bueno, me quedé con ustedes. Pasaron, hermanos, y probablemente le ofrecieron un cafecito con un pan. Y entonces antes de tomarlo, hermanos, Él parte el pan y le da gracias a Dios. Y ellos se acuerdan y dicen: ¿quién es el que hace oración así? ¡Ay, el maestro! Y mientras estaban en esas cosas, lo buscan y se desapareció. Ellos, hermanos, como eran cristianos, como eran hijos de Dios, hermanos, como habían aceptado a Cristo como su Salvador, hermanos, entonces se regresaron los 60 estadios otra vez para decirle a los apóstoles que verdaderamente sí ya había resucitado, porque ellos ya lo habían visto. ¿Correcto, hermanos? Ellos ya lo habían visto. Muy bien, así sucedió. Pero después de eso, hermanos, ya por la noche, se les aparece a los discípulos. Ya era de noche. Esto lo vemos en San Juan capítulo 20, en los versos 19 y 20. San Juan capítulo 20, en los versos 19 y 20. Y dice de esta manera, hermanos, en San Juan capítulo 20. Acuérdense, hermanos, que les estoy motivando para que no se nos olvide que el domingo es el día del Señor y que no podemos ocupar el domingo. Ya volví a decir, salvo cuando ustedes estén comprometidos en algo y que los obliguen prácticamente, hermanos. Y dice entonces, hermanos, la palabra del Señor en San Juan, capítulo 20, en los versos 19 y 20, y dice de esta manera, hermanos, gloria a nuestro Dios. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana,
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora ya los discípulos dijeron: sí, ya las mujeres nos contaron, ya nosotros nos contaron, pero ahora nosotros ya lo vimos, ya se nos apareció a nosotros. Muy bien, sí ha resucitado, correcto. Entonces, hermanos, tenían los más de 500, tenían que verlo, tenían que saber de él, porque ellos tenían que ser los que tenían que avisarle a todos los que no eran creyentes que su Cristo, que su Dios, que su Señor, que su Salvador ya había resucitado de todo lo que le hicieron y lo mataron, ya había resucitado. Ellos eran los encargados de irles a decir, hermanos. Muy bien. Así es de que entonces todo ese día así fue, hermanos. Y los que ya se iban al campo se regresaron, y los que ya se iban para sus casas se regresaron. Se les aparece a los apóstoles y todos están ya de acuerdo que sí, que ya resucitó, porque ya lo vi, porque ya lo vi, porque ya lo vi, porque ya lo vi. Muy bien. Después de eso, hermanos, pasaron 8 días. Por eso se cree, hermanos, o estamos creyendo nosotros, que se aparecía el día domingo. Muy bien. A los 8 días, muy bien. Vemos el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 20, y en los versos 26 al 29. 26 al 29. Y dice así. Por eso les digo que es domingo, porque dice 8 días después. Sí, ya lo tenemos, ¿verdad, hermanos? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Los discípulos ya le habían dicho a Tomás, que también era discípulo, que había resucitado y que ya lo habían visto, y él dijo: no se los creo. Yo vi cómo lo mataron, yo vi todo lo que le hicieron, yo vi cómo lo sepultaron. Bueno, no les creo en concreto. Pero a los 8 días ya estaba Tomás con los discípulos y se les volvió a aparecer. Y entonces Tomás, cuando ya lo vio y metió sus dedos en los orificios de los clavos y su mano a donde le metieron la lanza, entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Hermanos, entonces cristianos, todos los cristianos, esos que dice el apóstol Pablo que eran más de 500, todos, hermanos, se enteraron perfectamente que su Señor estaba vivo. Muy bien. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo espero que ustedes y yo seamos los bienaventurados, porque no lo hemos visto y sí creemos, ¿verdad? Sí creemos, porque ese mismo Señor, el que murió y que resucitó y que ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra de Dios Padre, se ha manifestado en nuestras vidas, hermanos. En mi vida, y creo que en la de ustedes también, hermanos. Y algo ha hecho en sus vidas, de tal manera que ustedes ya están aquí creyendo que su Señor está vivo, ¿verdad? No se les olvide a ustedes que era domingo, y por eso se vinieron. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Muy bien. Después de eso, hermanos, en otra ocasión se les apareció también. En otra ocasión, probablemente también el día domingo. Vamos a ver. Evangelio de San Juan, capítulo 21. Ahí tenemos cerquitita, 21. Y dice así: después de esto, de todo lo que hemos hablado, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo,
Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, era Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. ¿Correcto, hermanos? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hermanos, no vamos a ver todo así porque son muchos años. Son como 2000 años, hermanos, para llegar hasta esta fecha. Entonces, por eso, hermanos, echamos un brincote y nos pasamos al año 60 aproximadamente de nuestra era, de la era cristiana. Y en esa ocasión, hermanos, aproximadamente 60 años, yo así le puse. Ustedes pueden calcular también, hermanos. En el año 60 aproximadamente, vamos a leer 1 de Corintios capítulo 16, verso 2. 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 Aquí ya es el apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo, les quiero decir que él no anduvo con Cristo. Ya sabían todo eso, ¿verdad, hermanos? No anduvo con Cristo. Y andaba persiguiendo a los pobres cristianos como nosotros. Les andaba persiguiendo. Pero en ese momento, hermanos, cuando iba rumbo a Damasco, se le aparece Cristo. Lo deja ciego, se cae de su caballo, con toda su escolta que llevaba, y ya no sabe, ya no ve. Y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como no conocía la voz, le dice, ¿quién eres, Señor? Pues no lo conocía, no conocía esa voz. Le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese fue el cambio maravilloso que hizo Cristo en Pablo. Bueno, después ya era el apóstol Pablo. Y aquí en el capítulo 16 le escribe a los corintios y les dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, cada primer día, cada domingo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. ¿Correcto, hermanos? No se recojan ofrendas. Entonces, hermanos, ya el apóstol Pablo, ya como apóstol, ahora ya andaba, hermanos, predicando y ya tenía una iglesia ahí con los corintios y les escribe una carta y les dice, cada primer día de la semana
Entonces ahora yo me imagino que trabajaban, hermanos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado a lo mejor ya lo trabajaban o guardaban los 2 días, porque el día domingo estaban de ley, hermanos, a donde tenían que reunirse. Y Él les dice que guarden algo, cada primer día de la semana, que guarden algo, para que cuando Él llegue no se recojan esas horas ofrendas. Ya tengan por ahí un dinerito guardado para darle al apóstol para que siguiera su viaje. Correcto. Entonces, por eso nosotros creemos, hermanos, que habían pasado aproximadamente 60 años. Vamos a dejarlo así. Ustedes analicen por ahí, si son 61, como ustedes gusten. Vamos a leer otro pasaje. Libro de los Hechos, capítulo 20, en el verso 7. Libro de los Hechos, capítulo 20, en el verso 7. Y dice la palabra del Señor así, en Hechos capítulo 20 y en el verso número 7. Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Fíjense cómo era Pablo cuando se picaba, hermanos, y ya les está predicando y alargó el discurso hasta la medianoche. Fue cuando se le durmió uno, hermanos, y se cayó y se murió, y luego Pablo fue y lo resucitó. Bueno, entonces, con este verso, primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó la predicación o el discurso hasta la medianoche. ¿Se imaginan si han estado en la iglesia del Arca de Noé? Ay, Pablo, como ya se tardó rete harto, y se empiezan a salir, se van. Bueno, se salieron o no se salieron, pero el muchacho ese se cayó de la ventana y se mató, se murió. Pero fue Pablo, oré por él y ya revivió otra vez. Muy bien. Entonces, con estos 2 pasajes, hermanos, estamos viendo que se seguían reuniendo todos los domingos, el primer día de la semana, 60 años después, eso es lo que yo creo, se los traigo. Muy bien. Pero después, hermanos, en el año 90, vamos a ponerle así, en el año 90, aproximadamente, ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, en los versos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 1, en los versos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 1, en los versos 9 y 10. Y dice así, hermanos, en Apocalipsis capítulo 1, en los versos 9 y 10. Dice, es Juan el que habla, el apóstol Juan. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipo vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Lo llevaron ahí para sacar piedra, hermanos, por andar hablando del Evangelio. Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Oigan bien lo que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Fue cuando le empezó a revelar todo el Apocalipsis que tenemos aquí nosotros al apóstol Juan. Y entonces oyó él, estaba en el Espíritu, estaba orando, hermanos, estaba orando, y estaban ya, hermanos, se había conectado con el Señor y estaba en el Espíritu. Cuando, hermanos, oyó detrás de él una gran voz como de trompeta, fuertota la voz, ¿cómo puedo decir, hermanos? Dominante la voz, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Entonces el apóstol Juan, hermanos, aunque estaba preso, a él no se le olvidaba que era el día domingo. Y estaba en el día del Señor, que es el día domingo, hermanos, estaba conectado con su Señor. Él solito hacía su reunión, él solito hacía su adoración, él solito, hermanos, adoraba a nuestro Dios y estaba ese día, hermanos, ya en contacto cuando oyó esa voz y esa voz le empezó a revelar todo el Apocalipsis que nosotros conocemos. Hermanos, yo quisiera hablar más del asunto, pero creo que con esto que les acabo de decir, hermanos, se va a grabar otra vez en sus mentes y en sus corazones, hermanos, que el día domingo no lo podemos cambiar por nada, hermanos. ¿Por qué? Porque es el día de adoración, porque es el día del Señor. Ahora yo solamente digo, hermanos, así como llegaba el Señor con sus discípulos y ya no tocaba la puerta, sino que se pasaba la pared y cuando lo veían ya estaba en medio de ellos. Pasa a vosotros, hermanos. ¿Ustedes creen que Cristo esté aquí con nosotros, hermanos? A ver, todos los que crean que exista Cristo, levanten su manita. Hermanos, si está Cristo aquí, no pueden faltar, hermanos, salvo, como ya dije, por un caso de fuerza mayor, hermanos. Nosotros sabemos cuándo es fuerza mayor. Pero si es nada más porque no quise ir, porque se quedaron a ver la televisión, como yo aquella vez que ya les he contado, hermanos, que habíamos comprado nuestra televisión y íbamos al templo hasta Pueblo Nuevo, y era en diciembre o noviembre, por ahí así. Ya los días eran cortitos, y estábamos viendo siempre en domingo, la hermana Julia y yo. Y entonces, hermanos, ya se llegó la hora del culto. No siempre en domingo, era la primera vez que veíamos la televisión. Y nos bajamos hasta la fábrica y nomás estuvimos un ratito y no parecía nada, hermanos. No habían carros en ese tiempo como ahora que hasta se andan peleando los taxistas. No, en ese tiempo no. Y entonces nomás estaba el tejón y nomás estaba el 1 y el 2 de Ameca y los carros de los señores que les decíamos los benjamines, nada más, pero no parecían y no parecían. Nomás estuvimos un ratito, que se hace de noche, vámonos ya para la casa, porque ya ahorita, ¿en qué nos vamos a ir para el templo? Y ya nos venimos a la casa. Rápidamente nos instalamos, prendimos nuestra tele y empezamos a ver siempre en domingo. Hermanos, hasta esta fecha no se me olvida. Cuando ya amaneció el lunes, sentía yo, hermanos, una cosa en mi corazón. Y caminaba yo para acá, y caminaba yo para allá, y caminaba yo para allá. Y no decía yo nada. Y la hermana Julia también se levantó y se movía para acá y se movía para allá y no decía nada. Hasta que yo me atreví que le digo, ¿sabes qué, vieja? Que te quiero decir una cosa. Dice, sí, viejo, dime. Que estoy sintiendo re feo. Dice, ¿y ahora por qué? Le digo, porque no fuimos ayer al templo. Híjole, viejo. Yo también estoy igual, dice, me siento re mal de veras y me muevo para acá y me muevo para allá, pero no sé ni qué hacer y me siento mal. Le digo, pues yo también. Mañana, que es martes de culto de varones, nos vamos temprano para que lleguemos pronto, antes de que abran el templo. Ya estábamos ahí, hermanos. Ay, hermanos. ¿Cómo sufrimos después de eso que hicimos nosotros? Porque lo hicimos deliberadamente, hermanos, lo hicimos deliberadamente. Fuimos nomás para pantallar que intentábamos ir al templo, pero qué bueno que no pasó ni el tejón, ni el 1, ni el 2, ni los benjamines, ni nada de eso, y nos regresamos. Pero eso, hermanos, nos costó una cosa tremenda acá en el corazón, acá en el corazón. Hermanos, yo solamente les quiero decir, no vamos a olvidarnos nosotros, hermanos, del día domingo. No se comprometan, si hay algo, alguien les viene a invitar a alguna cosa, que no sea para ir al templo y que no sea para venir al arca, porque ustedes pertenecen a esta iglesia, hermanos, a este templo. Entre todos hicimos esto, hermanos, todo lo que tenemos allá atrás y todo esto, entre todos lo hicimos. No vayan a pensar que yo me saqué la lotería y hice todo esto. Lo hicimos entre todos, hermanos. Este es el lugar de ustedes, hermanos. Este es el lugar de ustedes.
Así es de que entonces yo solamente los motivo, hermanos. Hermanos, no cambien este día por nada. Arreglen lo que tengan que arreglar, hermanos. Hagan lo que tengan que hacer. Pero no se les olvide, hermanos, que este es el día del Señor. Y que este día tenemos que estar aquí, porque Él sí está aquí. Él prometió, hermanos, que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Y sí está aquí, porque si no nuestra adoración, como dijo el apóstol Pablo, sería vana. ¿A quién le estamos cantando si no está aquí? Hermanos, Él está aquí, lo prometió así. Y como decían algunas personas cuando nos visitaban, se está paseando en las bancas. Yo quité eso de pasearse en las bancas y les dije, no, hermanos, no se está paseando en las bancas, está junto a usted, está en su corazón, ya se metió adentro, hermanos. Y si ustedes sienten que está ahí en su corazón, hermanos, que eso sea lo que les traiga para acá, hermanos. Y si encuentran por ahí a alguna persona que conocen ustedes que debía de venir al templo pero que no vino, no le vayan a llamar la atención así con regaños. Simplemente le dicen, ven a la iglesia, ven a la iglesia. El Señor está con nosotros. Se me viene a la mente, hermanos, un día que vino Yuri a cantar aquí en el salón de la Martín Mexicana, un salón grandote que muchos de ustedes han de conocer, grandote. Y vinieron los hermanos otros pastores, y me dijeron, el próximo domingo, algo así, va a venir Yuri. Queremos que nos prestes unas sillas, porque pensamos que va a venir mucha gente. Prestes unas sillas y que vayas. ¿Cuándo es? Es el domingo. ¿A qué horas? En la tarde. No puedo ir en la tarde. No puedo ir en la tarde. ¿Pero por qué? Si ya todos estamos de acuerdo y vamos a ir en la tarde. ¿Por qué? Y ya no sabía yo cómo decirles por qué, hasta que me insistieron, ¿pero por qué? ¿Qué tienes que hacer? Le digo, es que el domingo va a estar Cristo con nosotros acá. Allá va a estar Yuri, pero aquí va a estar Cristo. Y no puedo ir, y no les dije a la iglesia nada más que 1 o 2 borreguitos o chivitos que se brincaron y fueron allá, pero todos los demás estuvimos aquí, hermanos. Es que Cristo sí está aquí, hermanos. No podemos cambiar esto. No podemos cambiar esto. Yo, por lo tanto, hermanos, les motivo, les invito, hermanos. Ya dije, solamente un caso de fuerza mayor, hermanos. Que ustedes lo consideren así, está bien. Pero, hermanos, yo creo que para que Dios se encuentre con nosotros, que somos sus hijos, que somos los cristianos, hermanos. En aquel tiempo solamente los cristianos fueron los que se movieron de aquí para allá y hablaron. Los demás no, los demás agarraron sus herramientas, sus animalitos y se fueron, hermanos, a trabajar. Pero los cristianos no, porque les avisaron, Cristo ya resucitó, yo ya lo vi de fulana, ya las mujeres lo vieron, y etcétera, etcétera. Y estos ejemplos que les puse de los que ya se iban, hermanos, y se encontraron con Cristo y se regresaron, los que se iban para Emaús y que ya estaban allá y cuando supieron que Cristo era el que caminaba con ellos, se regresaron y vinieron otra vez a juntarse con el grupo de los hermanos. Hermanos, en una ocasión vinieron unos hermanos de Guadalajara, que algunos de ustedes se acuerdan de ellos, y estábamos hablando allá en la casa, y cuando estábamos hablando, una de las muchachas dijo, esa predicación ya la hemos oído hartas veces, me dijo a mí. Le digo, ¿sí? Dice, sí. Y les dije yo, ¿y cuántas veces ya la pusieron en práctica? Hermanos, si no se trata simplemente de oír y de saber, sino de poner en práctica lo que nosotros aprendemos aquí, hermanos, eso es, pónganlo en práctica, hermanos. Avísenle a los hermanos, no puedes faltar, manita, vente, manito, tenemos que estar ahí porque ¿qué? ¿Y sabes qué? Ya se te olvidó. Cristo está con nosotros, Él prometió, hermanos, por eso les digo, ¿ustedes creen que está Cristo aquí? Si está Cristo aquí, hermanos, entonces ¿por qué tenemos que abandonarlo, que dejarlo por alguna otra cosa? Él es más importante que todo, hermanos. Bien, vamos a hacer una oración, hermanos, pónganse en pie.
por favor, hermanos, y vamos a hacer una oración. Que no se les olvide que este es el día del Señor. Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que tú toques el corazón de mis hermanos, de los que están conscientes que sí estuvo aquí con nosotros, Señor, pero toca más el corazón de mis hermanos, que ya se les olvidó por qué nos reunimos, a qué nos reunimos, con quién nos reunimos, a quién venimos a ver, a quién venimos a adorar. Ya se nos olvidó o ya se les olvidó a ellos. Padre bendito y Dios eterno, con palabras de amor, con lazos de amor, regresa a mis hermanos, Padre Santo. Haz algo, divino Señor Dios, por tu grande amor, para que mis hermanos no se vayan a perder, Padre Santo. Si ahora, divino Señor, esta enfermedad que nos vino, nos divide y nos hace que nos quedemos en casa, Señor, pues tú sabes solamente, mi Dios. Pero si nosotros creemos, divino Señor Dios Todopoderoso, que tú ya tienes un tiempo señalado para nosotros, los que vamos a morir ya, divino Señor Dios, Padre Santo, pues que piensemos de esa manera. Nada ni nadie nos haga, divino Señor, alejarnos de ti. Dijo el apóstol Pablo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la enfermedad, ni la salud, nada absolutamente me separará. Señor bendito, recuérdale a mis hermanos, este es el día de adoración. Tú estás aquí con nosotros, divino Señor Dios, porque tú prometiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, poderoso Dios. Gracias, mi Señor. Que esta meditación, divino Señor, de tu palabra, Señor del cielo, no se les olvide a mis hermanos, poderoso Padre, y que ellos vean, divino Señor, qué es lo que tienen que hacer para poder estar aquí en esta reunión, Señor del cielo. Y si es en la mañana, está bien que vengan en la mañana, pero si pueden venir otra vez en la tarde, tienen que venir, porque la iglesia primitiva se levantaba cuando estaba amaneciendo y hacían su culto matutino, y después comían o desayunaban en el templo, y después daban su escuelita, y después, divino Señor, comían, y después hacían el culto, y después hasta que se terminaba el día, Señor del cielo. Pero ahora nosotros, divino Señor, pensamos que con lo que hacemos por la tarde es suficiente, que con lo que hacemos en el día es suficiente, que con eso te conformes, divino Señor Dios Todopoderoso, cuando tú nos das todo, divino Señor, y entregaste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, Señor bendito, sin siquiera poner ninguna objeción, poderoso Dios. Dejaste que te hicieran todo lo que te hicieron, Señor, para que nosotros fuéramos perdonados y pudiéramos ser salvados de la condenación eterna. Señor, dale inteligencia a mis hermanos. Señor, hazles entender a mis hermanos. Y nosotros mismos tenemos que hablar con los hermanos que piensan que con un momento, con 1 hora, 2 horas que venimos, es más que suficiente. Conoce, confórmate, Señor. Probablemente así dicen algunos, pero no es así. Este día desde la mañana, desde que amanece, deberíamos de estar aquí, Señor, porque estamos conmemorando tu resurrección, poderoso Padre. Ese es el primer día de la semana, el gran acontecimiento de que habías resucitado de los muertos, poderoso Padre. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendíceme a mí también, divino Señor Dios Todopoderoso, y sé con esta iglesia, Padre. Quisiera yo pedirte por todas las iglesias, Señor, pero tengo tanto que pedir, Señor, por esta, que divino Señor, voy a emplear mi tiempo en esta iglesia, poderoso Dios. Gracias, Padre, por esta meditación de tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, divino Señor, Dios Todopoderoso. Like a bird on a tree,